Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien y ven la presentación? Buenas tardes. Buenas tardes, lo escuchamos bien. Bueno, gracias. Buenas tardes, la Conquista, también la escuchamos y vemos la presentación. Bueno. El resto bien, supongo, ¿sí? Veo Resistencia, La Rioja, no veo gente, y San Francisco, ¿sí? Bueno, vamos a continuar un poquito con... ¿Sí? ¿Me habló alguno? No. ¿Bien? Escuchamos bien. Bueno, muchas gracias, San Francisco. Bueno, como les dije, la idea hoy era de dedicar una horita que nos quedaba del material que nos había quedado de la clase pasada, ¿sí? Y después la siguiente hora era para aquellos que tuvieran dudas, alguna, digamos, inconveniente con el trabajo práctico, que ya, digamos, el plazo de entrega es el próximo lunes, ¿sí? Ya algunos grupos ya estuve viendo que ya hicieron la entrega, pero bueno, para aquellos que tengan alguna dificultad o algo, dedicamos la última mitad, digamos, de esta hora para que ustedes se puedan sacar todas las dudas, todos los comentarios que quieran hacer y demás. Acostumbrados a entregar trabajos en la plataforma, creo que están, o sea, saben cómo subir el trabajo y demás. En este caso, lo que les pido siempre es un documento que puede ser Word o PDF, por ahí un PDF mejor, donde estén las respuestas a las consignas, ¿sí? Porque más allá de todo hay que contestar, digamos, las preguntas que se le van haciendo y después un Excel con varias hojas o varios Excel, como ustedes lo hayan trabajado, digamos, que contengan la resolución de los ejercicios, ¿sí? Acá lo que había que generar es documentos, digamos, tipo texto y también Excel. Todo eso, comprimirlo y subirlo en un único archivo, más que nada a mí para facilitarme, porque luego yo eso lo voy bajando, ¿sí? Y lo voy corrigiendo de manera local, no sobre la plataforma, sino que lo corrijo, digamos, bajo los archivos a mi máquina, a mi notebook, los corrijo desde la notebook y después subo digamos, la nota con las correcciones y con los comentarios. Así que por eso esta forma de decirle, bueno, compriman todo junto, el Excel y el archivo de texto que hayan generado, para que a mí me quede, digamos, cuando bajo un único archivo, ¿sí? Si no, después tengo archivos diseminados, digamos, que por ahí no sé o me cuesta más identificarlos. Bueno, no sé si se acuerdan de lo que habíamos estado trabajando en la clase pasada, ¿sí? Que habíamos trabajado con muestras de datos y decíamos que cuando los datos eran discretos, muchas veces es más fácil trabajar, saber cuál es la frecuencia de aparición de cada uno de los datos. Y acuérdense que cuando hablábamos de frecuencia, lo que decimos es la cantidad de veces que ese dato aparece en mi muestra, ¿sí? Que, disculpen, esto se fue de donde estaba. Y que cuando trabajábamos con datos que podríamos llamarlos de tipo continuos, que era el ejemplo que tenemos acá en la transparencia, datos continuos, ¿sí? Uno no podía trabajar con cada uno de los datos de forma separada, sino lo que hacíamos era agruparlos en intervalos, ¿sí? Y lo que contábamos en este caso, ¿sí? Y acá estábamos hablando de la frecuencia absoluta, por ejemplo, 3 es la cantidad de datos que aparecen en mi muestra que tienen un valor mayor o igual a 3,25 y menor a 3,75. De esta forma, yo acá estoy marcando el intervalo, ¿sí? Tengo 3 datos en mi muestra que son mayores o iguales a 3,25 y menores a 3,75. Esto es lo que se llama frecuencia absoluta, ¿sí? Hablábamos de la frecuencia absoluta, que era la cantidad de veces que aparecía esos datos en mi muestra, ¿sí? ¿Qué habíamos utilizado como función en el Excel? ¿Sí? Habíamos trabajado para la frecuencia absoluta con el contar sí conjunto, ¿sí? ¿Por qué un contar sí conjunto? Porque decíamos acá hay que poner más de una condición.
hay que poner que el número sea mayor o igual a 3,25, pero que también sea menor a 3,75. Acuérdense que la función contar sí, yo se las escribo, o sea, el contar sí que tiene el Excel, únicamente les dejaba escribir una condición. Uno primero pone el rango de datos, todo el rango de datos y la condición, pero les dejaba escribir solamente una condición. En este caso, como estamos hablando de intervalos de datos, intervalos significa que tengo un límite superior y un límite inferior, tengo que poner más de una condición, entonces en esos casos usábamos la que estuvimos usando y les estuve mostrando, es contar sí conjunto, ¿sí? Que acá les deja poner la cantidad de condiciones que necesiten, ¿sí? En donde uno pone un rango, la condición sobre ese rango, ¿sí? Condición, disculpen que acá en la pizarra cuesta escribir prolijo, pero uno después podría tener otro rango o que sea el mismo, ¿sí? Con otra condición, ir poniendo la cantidad de condiciones y rangos que uno necesite. Esto tiene un límite el Excel, pero llega hasta los 8 rangos y condiciones, ¿sí? En nuestro caso estábamos hablando de que necesitamos poner 2 condiciones y por eso usábamos el contar sí conjunto, ¿sí? Contar sí conjunto nos permitía a esta columna, la de la frecuencia absoluta, completarla a partir de esa función. Y siempre les decía que como verificación sumen los valores de esta columna, sumando todos los valores de esta columna, esto siempre tendría que ser igual al tamaño de mi muestra, ¿sí? Esto es una verificación que uno hace y dice, bueno, la suma de todos, si uno trabaja la suma de todos esos valores, siempre tiene que ser igual al tamaño de mi muestra. ¿Qué significa? Que todos los datos que yo tomé han sido contados en alguno de esos intervalos, ¿sí? El tamaño de mi muestra tiene que ser igual. Después, ¿qué hacíamos? Hacíamos la frecuencia en la siguiente columna, que acá la tienen con N mayúscula, como la escriben en los libros, es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significa? Va tomando la frecuencia absoluta de esa columna más la anterior. En el primer caso, obviamente, para el primer intervalo, la frecuencia absoluta es igual, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada son igual, porque no tengo datos anteriores, datos menores o de valor, de valor menor. En el siguiente caso, si ustedes fíjense, tengo 11, que 11 es 8, que es la frecuencia absoluta de ese intervalo, más los 3 que tengo del intervalo anterior, ¿sí? La frecuencia absoluta acumulada, como les decía, también me sirve, y lo vamos a ver, para saber, por ejemplo, datos. En este caso uno podría decir cuántos datos de mi muestra son menores a 5,25, ¿sí? Y uno directamente lo mira en la frecuencia absoluta acumulada y uno acá tiene ese valor, ¿sí? Uno podría decir, de mi muestra, que es de tamaño 40, 31 valores son menores a 5,25, que en este caso era el precio de la fotocopia, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, 31 valores, 31 empresas, organizaciones o kioscos, de los 40 que yo tomé como dato, ¿sí? Venden la fotocopia A3 a un valor menor a 5,25, ¿sí? Esta frecuencia absoluta acumulada les va a servir para eso. Y después teníamos la frecuencia relativa, ¿sí? La columna de la frecuencia relativa, que la frecuencia relativa, la fórmula de la frecuencia relativa, si uno la escribe, digamos, es siempre la frecuencia absoluta dividido el tamaño de mi muestra, ¿sí? En ese caso quise poner n, subí para poner igual, vamos a escribirlo de nuevo, ¿sí? La frecuencia relativa es igual
a la frecuencia absoluta n sub i sobre el tamaño de mi muestra. Que como yo le decía, siempre va a tomar valores que estén entre 0 y 1. En el caso que estamos viendo, la frecuencia relativa de la primer fila es 3 dividido 40. 3 dividido 40 me da 0,075, porque como les dije, es la frecuencia absoluta dividida el tamaño de la muestra. Para cada uno lo voy sacando, ¿sí? Para cada uno de ellos tengo que ver cuál es la frecuencia absoluta, el tamaño de la muestra es fijo, ¿sí? Para todos es 40, 40 valores yo tomé, por eso hablamos del tamaño de mi muestra, ¿sí? Entonces voy sacando la frecuencia relativa. ¿Cuál es el valor de la frecuencia relativa? Yo le he dicho que el valor de la frecuencia relativa es más que nada cuando uno tiene muchos datos, ¿sí? Y la frecuencia absoluta puede no decirnos demasiado, porque podemos ver, por ejemplo, en este caso que tengo 14 observaciones. 14 observaciones, ¿es mucho o es poco en proporción a los datos? ¿Sí? En cambio, si uno lo ve respecto de la frecuencia relativa, este número me está diciendo que el 35% de los datos de mi muestra, ¿sí? Lo está diciendo en función de probabilidad, por eso lo toma entre valores 0 y 1, pero si lo queremos pasar a porcentajes, lo multiplicamos por 100. Ahí me está diciendo que el 35% de los valores de mi muestra toman o, digamos, venden la fotocopia a un precio mayor o igual a 4,25 y menor a 4,75. Fíjense que ahí sí vemos el peso que tiene ese dato dentro de mi muestra de datos, ¿sí? Por ejemplo, también para esta fila. Fíjense que acá yo estoy diciendo que el 10% de los kioscos relevados, ¿sí? El 10% vende la fotocopia a 3 a un valor que va entre 5,25 y 5,75, ¿sí? El 10% de los datos relevados, ¿sí? De los datos que yo tomé, están vendiendo a ese, digamos, dentro de ese intervalo de valores. Por eso, digamos, siempre se va a sacar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa normalmente es la que me sirve para conocer los porcentajes y la influencia de esa frecuencia absoluta. Y así como teníamos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa también se acumula, ¿sí? La frecuencia relativa acumulada, que es la última de las columnas que ustedes tienen, lo que va haciendo es acumular la frecuencia relativa. De nuevo, para la misma fila es exactamente el mismo valor que la frecuencia relativa, pero para la siguiente fila lo que va a tomar es 0,2 más el valor de la fila anterior, ¿sí? 0,2 más 0,075, entonces les va a dar 0,275. Como es frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, obviamente el último valor debería estar lo más cercano a 1 o ser exactamente 1, ¿sí? Muchas veces, ¿por qué les digo lo más cercano a 1? Porque muchas veces en estas divisiones uno empieza a redondear o a no colocar todos los decimales, entonces puede pasar que en la última fila nos quede algo como 0,9993, ¿sí? Por dar un ejemplo, pero tendría que ser siempre lo más cercano a 1, ¿sí? ¿1 qué significa? El 100% de mis datos, ¿sí? El 100% de mis datos, porque como dijimos siempre lo vamos a multiplicar por 100, digamos, el 100% de mis datos tienen valores, en este caso como estoy en la última, a 6,25 o menos, ¿sí? Que obviamente tendría que ser así porque 6,25 era el mayor valor que habíamos encontrado en la muestra, ¿sí? Todos los datos, todas las fotocopiadoras relevadas, digamos, y que de las cuales uno tomó datos, cobran la fotocopia 6 pesos con 25 o menos, ¿sí? Porque los valores que están más arriba son menores, ¿sí? Acá estamos siempre
intervalos que van incrementando su valor, ¿sí? ¿Qué significa? Son intervalos crecientes siempre con los que vamos a trabajar. Vamos a partir siempre del menor valor o del mínimo para el primer intervalo y el último intervalo tiene que terminar en un valor igual al máximo o más grande, ¿sí? Porque habíamos dicho que de nuevo también por un tema de redondeo muchas veces nos quedaba el último intervalo con un valor que fuera mayor al máximo que había en la muestra. ¿Hasta ahí se entiende? Repasito de lo que habíamos estado viendo, digamos, lo habíamos visto más que nada con la práctica. Sí. Ajá. No. Acá una de sus compañeras que está acá en Santa Fe me comenta el hecho de que usó la función frecuencia, que yo se las había mostrado y les dije, la función frecuencia tiene una trampita que se las voy a mostrar, ¿sí? A partir de los valores. Me siento como para abrir el Excel, cualquier cosa, si no me escuchan o algo me dicen. Voy a mostrar la trampa, tiene una trampa porque la función frecuencia es una función matricial, ¿sí? Voy a copiar los datos para trabajar con los datos que ustedes tenían. ¿Se acuerdan que les dije que la trampita se las iba a mostrar hoy? Porque el otro día no me funcionaban. Acá están los 40 datos, ¿sí? Bueno, me va a costar, voy a intentar copiar. Profe, ¿Sí? ¿Cómo hace para copiar los datos del PDF al Excel? Lo que pasa es que yo tengo el PowerPoint. Vos tenés un PDF. Claro, nosotros no podemos copiar, tenemos que pasar uno a uno. No, lo que pueden hacer es copiarlo como texto, ¿sí? Ustedes lo copian en un TXT, en un archivo del Notepad. ¿Se entiende? O sea, seleccionar la tabla y eso, copiarlo en un archivo TXT de los que abren con el Notepad, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Díganme si no me entienden, porque por ahí yo les digo el término. Yo lo que la opción, en este caso yo recién lo hice rápido porque lo copié del PowerPoint, pero si no la opción desde un PDF es copiarlo a un archivo del Notepad, ¿sí? Un archivo TXT que ustedes generen, ¿sí? Normalmente, disculpen, normalmente si ustedes están trabajando con Windows, el Notepad es el bloc de notas, yo se los dije en inglés, bueno, bloc de notas, ¿sí? Lo copian acá. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Lo pudieron copiar en el bloc de notas los números? Sí. Bueno, cuando lo copian ahí, copian una serie de números, van a ver que los números están separados por un tabulador, uno podría decir, ¿sí? Los números, no le queda la tablita, le quedan los números separaditos unos de otros. Exacto. ¿Sí? ¿Les quedó así? ¿Les quedó así? Sí. Una opción fácil que tienen, aclaro, es el Notepad tiene una función reemplazar, ¿sí? Y ustedes lo que hacen es que le reemplace el tab, o sea, ponen el tab, digamos, que lo reemplace por punto y coma. Entonces, ¿qué va a hacer? Le ponen reemplazar todo y van a ver que los números les quedan todos separados por un punto y coma. ¿Sí? ¿Hasta ahí pudieron hacerlo? Yo no tengo un PDF como para copiar los datos. A ver cómo me los copia acá. Ahí está, perfecto. Tenía miedo que no me los copie. Fíjense acá, yo los copié. Que a ustedes les quedó de esta forma en el Notepad. ¿Sí? Una opción que tienen, en este caso, ustedes poner que reemplace el tab que tienen todos por puntos y comas. ¿Sí? Le ponen reemplazar todo y fíjense cómo me quedan los números.
¿Se ven ahí? Todos números separados por un punto y coma. Y ya no está más el espacio. ¿A eso lo pudieron hacer? ¿Eso anduvo? ¿Me dicen? ¿No? Profe, lo que pasa es que al seleccionar, cuando le damos a reemplazar, no aparece la opción de reemplazar todo. ¿Acá no les aparece en esto reemplazar todo? Así como me aparece. Aparece, pero no está con la opción de asignarlo. ¿Cómo? Disculpen, ¿a ustedes no les aparece esta ventanita? Tal y como estamos viendo en la pantalla ahora. ¿Qué versión de Office, qué versión de Windows tiene? Digo, porque capaz que es por el Notepad nuevo o viejo. Si no, vayan reemplazando de a uno. O sea, la única diferencia es que ustedes van a poder reemplazar de a uno. ¿Sí? Sí. Con el... Lo que pasa es que si el PDF está protegido, les va también. Es el PDF está... Bueno, aclaro más que nada para que entiendan los pasos. Una vez que ustedes le pusieron el separador punto y coma, yo en este caso elegí el punto y coma, este archivo lo guardan con el nombre que quieran, ¿sí? Lo guardamos como datos estadísticos, y le va a quedar guardado en un TXT, ¿sí? Va a ser un archivo con extensión TXT. Y ustedes desde el Excel pueden colocar abrir, ¿sí? Siempre acuérdense de poner que, más que nada, que les abra cualquier tipo de archivo. Fíjense, no sé cuántos me siguen, pero fíjense que el Excel por defecto les dice abrir únicamente todos los archivos de Excel. Y eso es lo que yo necesito que ustedes cambien y pongan todos los archivos. ¿Sí? Marcela. ¿Sí? Cuando yo pego lo que copié del PowerPoint al bloc de notas, no me separa todos los números con coma, me separa algunos. No te los debería separar a ninguno. No te debería separar ninguno. O sea, aclaro, abro de nuevo el bloc de notas. ¿Sí? Sí. Abro de nuevo el bloc de notas y copio, ya los perdí, copio lo que está, ¿sí? Sí. Espérenme porque perdí lo que tenía copiado. Yo tomo esto, voy y lo copio, y les tiene que aparecer algo así. Como lo tengo en el monitor, aparece... para copiarlo? Hasta ahí queda, profe. Lo que pasa, el tema es la opción de reemplazar. En la opción de reemplazar aparece... Hay otra regional que me dice, la regional que lo quería pegar, lo pegó de esa forma, control, o sea, lo único que hice es control C, control V, digamos, para pegar y copiar y pegar. Elijan copiar y acá pongan pegar, ¿sí? Cuando vamos a la opción de reemplazar, en buscar, ¿qué va? Ustedes seleccionen un espacio, el espacio que tienen entre dos números. ¿Se entiende? Seleccionan eso y le ponen control C, van a edición, reemplazar, buscar, pegan eso, que es un tab, y que cada vez que encuentre eso lo reemplace por punto y coma. Y les queda de esa forma. Ahora sí. ¿Ahí está? Sí. Ahora sí. La regional que no lo podía pegar, ¿lo pudo pegar? Profe, desde Conquista le hablo. Sí.
hay un método mucho más sencillo todavía, que es estar abriendo el Notepad. Es ¿Qué? copiar la columna, ir al Excel, hacer un Y explorador pegarlo por especial y color. pegar como texto. Exacto, eso justamente estábamos Bueno, hablando y de acá, ahí, les digo. No, de eso ahí ya hay lo que habíamos ir, visto. No, eso ya lo habíamos visto. El tema es cuando los PDF están protegidos. Por eso les estaba pero por enseñando de eso, esta yo, manera que así el Excel esté protegido, el Excel no, disculpen, el PDF esté protegido. En este caso yo no los protejo a los PDF, ¿eh? O sea, no están protegidos los PDF de la materia. Pero si ustedes trabajan con un PDF protegido, no los van a poder levantar con el Excel, ¿sí? En algunos casos. Esa otra forma ya la iba a mostrar, aclaro. Sí, las iba a mostrar. ¿Sí? Que lo hacen directamente. De esta forma, lo que yo les decía, bueno, a todos les quedó de esta forma, van y lo guardan, el archivo les va a quedar guardado como un TXT, ¿sí? Y lo que hacen en Excel es abrirlo a ese archivo. Como les dije, fíjense que el Excel tenga marcado que le muestre todos los archivos, porque por defecto tiene puesto que muestra únicamente los archivos de Excel, entonces no les va a mostrar el TXT. Cambian acá, cuando ponen abrir, pongan la opción todos los archivos, ¿sí? Entonces ahí buscan el archivo que generaron. Fíjense, en mi caso se llama datos y le pongo abrir. Más que nada quería mostrarles para que puedan trabajar con cualquier tipo de datos. Los que estaban queriendo hacerlo, ¿lo ven a esto? ¿Les apareció esta ventanita cuando intentaron abrir un TXT? Sí, profe. Apareció esa ventanita. La idea es que dejen la opción delimitados, ¿sí? Los datos están delimitados, no son de ancho fijo, y le ponen cuál es el delimitador. Normalmente por defecto tiene la tabulación y le ponemos que es el punto y coma. Y fíjense que ahí, si ustedes le ponen, porque nosotros pusimos el punto y coma como separador de los números en el TXT. Vieron que yo les hice reemplazar por el punto y coma. Entonces, si ustedes ahí seleccionan punto y coma, fíjense que abajo les muestra cómo les quedarían los datos, que es como los queremos, ¿sí? Todos los datos, digamos, en la planilla, disculpen, y como encolumnados. Le ponen siguiente, pueden, digamos, después los arreglamos y les va a pegar todos los datos. ¿Se pudo hacer eso? Sí, profe. ¿Bien? ¿Pudieron sin tener que copiar uno por uno? De todas maneras se los aclaro, estas son cositas que van a ir aprendiendo para trabajar con el Excel y demás, pero para los efectos del trabajo práctico de estadística, los datos que van a tener que usar, que van a hacer su muestra, se los paso en un Excel yo, ¿sí? Porque la idea no es que aprendan a copiar y pegar, sino que ya van a estar todos los datos en un Excel, ¿sí? Se los voy a pasar ya directamente en un archivo Excel. ¿Todos pudieron hacer eso? ¿Sí? ¿Avanzo? Sigo adelante. En este caso, bueno, yo estaba por mostrarles a su compañera que me estaba preguntando acá cómo trabajar con los datos, con la función frecuencia, ¿sí? ¿Cómo hacía para trabajar? Porque no le había dado bien la función frecuencia, ¿sí? Ya está, Marcela. Gracias. ¿Anduvo? Aclaro que para usar la función frecuencia, ustedes lo que quiero mostrarles es la función frecuencia y, digamos, no demorarme tanto, por eso van a ver que esto es lo que deberían tener ustedes en una columna, el límite inferior
en otra columna el límite superior. Para poder trabajarlo en Excel, ustedes lo que van a ir haciendo es tener ambas columnas, digamos, en una separados los datos, cuál es el límite superior y cuál es el límite inferior, ¿sí? En este caso yo dejé únicamente el límite superior porque es el que utiliza la función frecuencia. Yo les decía que si quieren contar, lo que ustedes pueden utilizar es la función frecuencia, escriben, y frecuencia tiene dos argumentos. El primer argumento es el rango de datos, ¿sí? Donde ustedes tienen que seleccionar los 40 datos. Y el segundo argumento siempre tiene que ser el límite superior de su intervalo, ¿sí? En este caso, el límite superior de mi intervalo es, para el primer intervalo, 3,75. Lo que yo les había dicho que como es una función Marcela, matriz... perdón. ¿Podrías agrandar para que podamos ver lo que escribís en el Excel? Gracias. Sí, ahí se los agrando, ahí se los agrando. No, no me hace nada a mí, ¿eh? Déjame mirar. Ay, ¿por qué? Ahí se ve un poquito mejor. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. Lo que yo escribí es la función frecuencia, la voy a abrir para que lo puedan ver bien, digamos. Lo que hice fue escribir la función frecuencia, le dije que el primer argumento es el rango de datos completo. En mi caso yo los datos los tengo copiados entre la celda A1 y la J4 porque ocupa 4 filas, digamos, y 10 columnas, ¿sí? Y el segundo argumento tiene que ser el límite superior de mi intervalo. Como la función frecuencia es una función que Excel en este caso, fíjense que me dice que para ese primer intervalo, me voy a pasar para acá para que vean cuál es el intervalo, ¿sí? Para ese primer intervalo, o sea, valores menores a 3,75 hay 3, ¿sí? Hay 3 ocurrencias. Es una fórmula que no se puede pegar como el resto de las fórmulas, pegándola para abajo, sino que yo le dije, tiene una trampita, uno tiene que seleccionar todo el rango que quiere pegar primero, ¿sí? Todas las filas que quiere pegar, incluida en donde uno escribió la fórmula. Y acá hay una secuencia mágica de teclas, que yo les digo, sí, ustedes tienen que apretar F2, confíen en mí ciegamente, Control, mayúscula, Enter. Si la copian, no la copia exactamente como tienen que ser. Fíjense que ahí sí les puso, es más, si hacemos la suma de esos valores, y si está bien hecho, esto debería dar 40, no le veo pinta de dar 40, pero puede ser que alguno de los rangos esté mal, ¿sí? Están faltando 3 que creo que son los que van acá. En el primero me está dando 3, 8... La voy a borrar como para verificar. Sigue dando. No sé si en esta están bien definidos. Estos eran los rangos que teníamos en las transparencias. Habría que ver 3, 8, 14. Si los 6 que faltan son 3, 8, 14, 6, 4 y 5. 3, 8. No, y acá apareció 9. No están exactamente igual, fíjense. No me da 40, pero si hacía con la fórmula me daba la frecuencia acumulada. Pero porque si vos la copiás solamente... No la copié, la estoy haciendo una columna en la casilla. Porque si vos la copiás... Pero en este caso, vos sabés que creo que me la copió, no me dio bolilla lo que yo hice. Porque me doy cuenta que el otro día les dije que acá no estaban exactamente igual las teclas, porque tengo que seleccionar. ¡Ay, qué hermoso esto que me hizo! No la está copiando bien. Bueno, voy a verificar porque no.
porque si la estuviera copiando bien, más que nada para que quede claro, esta frecuencia les queda entre corchetes, les va a quedar, ¿sí? Esto siempre tiene que quedar, porque como es una función matricial, tiene que quedar entre corchetes, ¿sí? Que acá está tomando, está bien puesta, estoy tomando todos los datos, sí. ¿Todos llegaron a escribirla? A la función, pregunto, los que me siguen. Marcela, yo me perdí una parte. Esos parte? valores, 375, 425, 475, ¿yo no los tengo? No, yo les dije que iban a hacer el límite superior de cada uno de los intervalos. Acá, más que nada, vamos a ir paso por paso, vamos a ir haciéndolo paso por paso. Yo tengo todos estos datos, ¿sí? Esto medio que lo habíamos hecho la clase pasada, por eso. Estos son mis 40 datos, ¿están todos de acuerdo? Hasta ahí llegaron, tienen los 40 datos copiados, ¿sí? Yo tengo que saber cuál es el menor valor de esos, ¿sí? Entonces yo le decía, para sacar el menor valor, usen la función min que es mínimo, y en mínimo que me saque el menor de todos estos, ¿sí? Me da que el menor valor es 3,30 y tengo que sacar el mayor valor, ¿sí? El mayor valor también tiene la función max, que es el máximo. También de todos estos valores, ¿cuál es el mayor valor? ¿Sí? Les va a devolver el mayor valor. Que en este caso les dije 6,10. Esto lo habíamos visto la clase pasada. Yo sé que mis datos están entre 3,30 y 6,10, pero son datos continuos, por los cuales los voy a tener que trabajar en intervalos. Y habíamos dicho, ¿cuál es la fórmula para saber cuántos intervalos hago? ¿Se acuerdan cuál era? ¿Alguno se acuerda? La cantidad de intervalos. ¿Cómo era la fórmula? La raíz cuadrada de n. La raíz cuadrada del tamaño de su muestra. O sea, redondearlo al número entero más cercano, ¿sí? Sí, para no dejar ningún número fuera, ¿sí? Entonces, para saber la cantidad de intervalos, lo que siempre tienen que hacer, ¿sí? Es la raíz cuadrada del tamaño de su muestra. En este caso es la raíz de ¿qué? De 40. ¿Por qué? Porque yo tengo 40 observaciones,
¿Sí? ¿Se acuerdan que cuántos datos tengo de precios de fotocopia? 40. Entonces, la cantidad de intervalos está dado por la raíz de 40. Que como dijimos, esto siempre les va a dar, digamos, un número que uno siempre va a trabajar entero. O sea, lo que hace es redondear el número sin decimales, porque la cantidad de intervalos no puede ser decimal. Estamos de acuerdo que nunca la cantidad de intervalos puede ser un número decimal. Tiene que ser un número entero. Entonces, la cantidad de intervalos siempre está dada por la raíz cuadrada del número de observaciones. Y después lo que teníamos que sacar es la amplitud del intervalo. La amplitud de cada intervalo, porque lo que hacíamos es tener intervalos de igual amplitud. Entonces ahí lo que yo les había dicho, para sacar la amplitud del intervalo, ¿cómo se hace? La amplitud del intervalo está dada por el mayor valor que tengo en mi muestra. La resta del mayor menos el menor dividido 6. Exacto, muy bien. Tengo a alguien que está despierto, aparte que tengo acá en el aula. Tengo 2 despiertos, bien. La resta, mayor menos menor, dividido 6. Acá lo que yo les había dicho también de nuevo, normalmente da con muchos decimales, entonces uno lo que hace es redondear, ¿sí? Redondear este valor. Yo en este caso lo podemos poner con 2 decimales, con 3 decimales. Uso de nuevo la función del Excel redondear, ¿sí? Y uno acá, el segundo argumento, le puede decir con cuántos decimales. Lo podemos trabajar con 2 decimales, con 3, con la cantidad que quieran. Si yo lo tomo con 2 decimales, en este caso me dice que cada intervalo va a tener 0,47 de amplitud. Lo que yo les decía es que en el ejemplo lo que hice fue redondearlo y poner 0,50. La amplitud de cada uno de los intervalos está puesto como 0,50. Por eso, aclaro por si no ven la diferencia, en la transparencia que ustedes tienen, acá, vuelvo a la transparencia, ¿sí? Lo que ustedes ven es que el intervalo va de 3,25 a 3,75. O sea, al número 3,25 le sumo la amplitud del intervalo, ¿sí? Que es ese, yo le dije, se redondeó, lo redondeé a 0,50. Sí o sí tenemos que tener 6 intervalos todos. La amplitud de ese intervalo puede variar en algunos decimales, como les decía, pero lo que tenemos que nos tiene que quedar claro es que todos los números de nuestra muestra tienen que estar incluidos. ¿Qué significa? Que si a mí el mínimo me dio 3,30, el primer intervalo tiene que empezar en 3,30 o un número menor. En este caso, fíjense que el primer intervalo está empezando en 3,25. Entonces yo sé que mi mínimo va a estar incluido. El mínimo sí o sí va a estar incluido porque fíjense que el primer intervalo empieza con un número aún menor que el mínimo que yo tengo. ¿Sí? Y el último intervalo tiene que finalizar en un número que sea igual o mayor a mi máximo. ¿Sí? Eso siempre verifíquenlo porque si no les van a quedar números afuera. Tiene que ser igual o mayor al máximo. En este caso, ¿sí? Nos está dando, nuestro máximo nos dio 6,10 y fíjense que tenemos que termina en 6,25, con lo cual todos los números de mi muestra van a quedar incluidos. No vamos a tener problemas con los números de mi muestra. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hasta ahí estamos? Sí, Marcela. ¿Sí? Los que me estaban preguntando que no tenían ese 3,25 y demás, es porque yo los había copiado directamente. Pero lo que hay que hacer a continuación en el Excel, si uno está trabajando, digamos, de esta forma, así como saqué todos esos datos, bueno, empezar a armar
¿Cuál es el límite inferior? Normalmente uno pone una primer columna que me diga el número de intervalo, ¿sí? Que sabemos que tenemos que ir intervalo 1, 2, 3, o sea, que tenemos que ir hasta el intervalo 6. Ah, este pega por valor. La siguiente columna vamos poniendo el límite inferior, ¿sí? Siguiente columna, límite superior. La siguiente columna va a ser la frecuencia absoluta, ¿sí? La siguiente columna, la frecuencia absoluta acumulada. El límite inferior, como yo le decía, el primer intervalo uno puede pensarlo empezando en el mínimo, ¿sí? Y el límite superior siempre va a ser el límite inferior más la amplitud que yo coloqué, ¿sí? Y eso me va a ir dando cuál es el límite superior de cada intervalo. Acá no me está quedando igual que en las transparencias porque, como les dije, en las transparencias lo que yo hice es redondear la amplitud a 0,50, ¿sí? Y empezar desde 3,25. 3,25, digamos, para que quede el 3,3 incluido, ¿sí? En este caso, si lo empiezo en el mínimo y le sumo 0,47, el límite superior del primer intervalo me da 3,77. Y de esta forma hacer cada uno de estos intervalos, ¿sí? Lo que habíamos visto, el siguiente intervalo tiene que incluir el número, el límite superior del anterior, ¿sí? Y siempre va a ser el límite inferior más el intervalo. Lo que yo hago es obtener el límite superior, ¿sí? Acuérdense siempre que si ustedes necesitan fijar un valor en una fórmula, con F4 lo fijan, entonces cuando pasan a copiar, digamos, lo que hacen es fijar ese valor, ¿sí? Esta computadora pega por... Fijé mal. Trabajando con una amplitud de 0,47, ¿sí? No 0,50, claro como está, les quedaría así. El primer intervalo empieza en 3,3, que era mi mínimo, y termina en 3,77, ¿sí? El último intervalo empieza en 5,62 y termina en 6,12. Me fijo si está incluido el valor máximo y está incluido el valor máximo, por lo cual no quedaron valores afuera, ¿sí? No me queda ningún valor afuera de los intervalos.
Lo único que fui haciendo, límite inferior empiezo con el mínimo, límite superior es límite inferior más la amplitud, ¿sí? Cada uno se va haciendo de esa manera. El límite inferior del siguiente es el mismo que el límite superior, más la amplitud, y voy sacando cada uno de estos intervalos. Y ahí tengo los 6 intervalos que yo necesito. Todos mis datos van a estar incluidos dentro de esos intervalos, ¿sí? Yo le había dicho que una forma de trabajar era con la función frecuencia, que como les dije, no me está tomando la tecla de función. Si la escribimos para la primera, lo que hace, el primer argumento que le tiene que poner son todos los datos, ¿sí? El segundo argumento que les dice grupo, lo que les aclaré es que lo que ustedes tienen que colocar es los datos. Los grupos son los límites máximos, ¿sí? Ahí lo que me está diciendo la función frecuencia es que en los datos que sean menor a 3,77, tengo 3, ¿sí? 3 ocurrencias, 3 datos que están entre 3,3 y 3,77, ¿sí? La frecuencia. Acá lo que les dije es que la función frecuencia, si ustedes lo único que hacen es copiarla para abajo, tiene un problema. Que va, digamos, va corriendo los valores, ¿sí? El problema que tiene, fíjense que los datos están entre la posición A1 y J4, y bueno, lo que hace, más allá de que uno los fije, es írselo moviendo, ¿sí? Más allá de que uno fije ambos datos, ¿sí? F4, digamos, la función frecuencia es una función matricial, o se tiene que definir como una función matricial, que los datos que devuelve los devuelve en una matriz, ¿sí? Por eso, digamos, yo le decía que la función esta lo que uno tiene que hacer es seleccionar todo el rango en el cual uno quiere copiar los datos, ¿sí? Todas las filas en las cuales uno querría copiar los datos, ¿sí? Y lo que hace es, con una combinación de teclas, que en este momento no me está dando bolilla, ¿sí? No me da bolilla. No me quiere dar bolilla para copiarla como matriz. Acá te hizo la acumulada. Cuando vos la copias así, fíjate que lo que te hace... Fíjate que lo que me hizo es la acumulada. Claro. Sí. Pero fíjate que si la copio así, acá lo que me hace no es la frecuencia relativa, sino la acumulada. Llega a los 40, ¿sí? Acá, esto de nuevo se las debo. ¿Por qué no me está funcionando? Como yo les decía, la idea es que uno lo que hace es con la combinación de teclas. Control, bloquear mayúsculas. Ahí está. Ahí me acordé. Ahí salió. Esa es. Ahí se las explico. Más que nada, quería mostrarles para que se den cuenta que se las copió bien. Se las va a escribir entre corchetes. No la escuchamos. Disculpen. Me dejé el micrófono. Para que se den cuenta, ahora les muestro cómo se copia bien la función frecuencia, ¿sí? Pero para que ustedes después estén convencidos y se den cuenta que se las copió bien, lo que les pido que se fijen es que arriba la función quede entre corchetes, ¿sí? Cuando la copian bien, la función arriba queda entre corchetes. Ese es lo que le va a decir, la copió como matriz, porque es una función matricial, ¿sí? Lo que hace es evaluar todos los datos contra todos los límites superiores, ¿sí? Siempre tenés todo el grupo de datos y todos los límites superiores, y en función de eso devuelve una matriz,
con la frecuencia para cada uno de esos límites superiores. Para cada límite superior, frecuencia. Límite superior, frecuencia, por eso lo trabaja como matriz, ¿sí? Explico de nuevo los pasos para que funcione bien, ¿sí? Se los explico nuevamente, lo hacemos paso a paso. Voy a borrar todo. La función frecuencia la tienen que escribir en el primer intervalo. Me dicen cuando no me escuchan, la escriben en el primer intervalo. Me apoyo en la celda de la frecuencia absoluta del primer intervalo y escribo. Igual porque voy a escribir una función, ¿sí? La función se llama frecuencia. Escribo frecuencia y fíjense que la función frecuencia tiene dos argumentos. El primero le dice datos. Ahí tienen que seleccionar el lugar en su planilla Excel donde tengan los 40 datos, ¿sí? El lugar de su planilla donde tengan los 40 datos, los seleccionan a esos 40 datos. En mi caso, fíjense que aparece A1, J4, pero según el lugar en donde ustedes hayan pegado los datos, le va a aparecer. Ponemos punto y coma porque vamos a poner el segundo parámetro de la función. El segundo parámetro que le pide le llama grupos. Y lo que ustedes tienen que seleccionar acá son todos los valores de sus límites superiores. O sea, esas 6 celdas en donde está el límite superior de sus 6 intervalos. ¿Sí? Entonces, en mi caso me queda la frecuencia de A1 hasta I4, ¿sí? Y después el segundo argumento me dice de C10 a C15, que es el lugar donde tengo el límite superior. Cierro el paréntesis y me muestra 3. Acá no se puede copiar como las demás funciones que uno las copia. Acá le dije, hay que hacer como una trampita al Excel para que me las copie como matriz. Lo primero que tienen que hacer es seleccionar, incluida la fila en donde escribieron la fórmula, todas las celdas en donde van a querer copiar esa fórmula. Fíjense que lo que yo hice es seleccionar la celda en donde escribí la fórmula y las 5 celdas que están abajo, ¿sí? Primera cuestión, selecciónenla, no copien para abajo, seleccionan únicamente, ¿sí? Luego con el mouse se apoyan al lado de la fórmula, arriba, sin que se salga esa selección, me apoyo arriba al lado de la función frecuencia y acá vienen las teclas mágicas. Primero aprieten F2, el F2 copia esto como matriz y después juntas 3 teclas que son control, mayúsculas, que no es bloquear mayúscula, y enter. ¿Sí? Control, shift, muchos la conocen a la tecla como la tecla de shift, y enter. ¿Sí? Y ahí sí la copia como matriz. Y lo que les digo, para verificar que se las copió bien, fíjense arriba que una fórmula que ustedes habían escrito igual, únicamente, frecuencia, se las va a poner con entre corchetes. Solo la va a modificar y la va a poner entre corchetes. ¿Sí? ¿Alguno lo estuvo haciendo, lo vio, lo probó para ver si funcionaba? Yo a esto de todas maneras les aviso que yo voy a subir la planilla Excel. Una planilla Excel con variable discreta y otra con variable continua, para que les queden los dos ejemplos. Y en un comentario en la planilla les voy a poner, va a ser un comentario, ¿sí? Cómo se usa la función frecuencia. Esto de que hay que apretar el F2, Control, Shift, Enter, se los voy a colocar, digamos, detallado. Obviamente esto, fíjense que yo hacía 6 meses que no lo ensayaba y me costó un rato. Así que es prueba, es ensayarlo, ¿sí? Es ensayarlo y nada más. Yo en vez del Shift estaba apretando bloquear mayúscula, por eso no me andaba, le digo, era un error pavo. ¿Sí? Más allá de que yo lo tenía en la cabeza, apretaba Control, bloquear mayúscula y hacía copiado de otra forma. La copiaba de la fórmula, pero la copiaba de otra manera. ¿Sí?
verificación que uno debería hacer siempre, y acá me mato si no da, siempre es sumar las frecuencias absolutas, porque si uno hizo bien las cosas, esto le tiene que dar igual a la cantidad de observaciones, ¿sí? ¿Hay algún dato que está quedando afuera? Sí, hay como 4 que me están quedando afuera, ¿sí? Fíjense que me dice 36 observaciones. Acá tendríamos que fijarnos que los rangos estén bien definidos. En este caso sí, pareciera que me esté tomando todos los valores como numéricos, que también me los está tomando, ¿sí? Porque acá no nos podemos quedar con este dato. Este dato no está, digamos, la función en alguno de los casos no está tomando bien los valores porque no nos está mostrando exactamente los 40 datos. Quiero ver si ese ahí A1JI4. Bueno, yo me olvidé una fila, ya me di cuenta. ¿Sí? Fíjense que yo acá tengo puesto frecuencia A1 y 4 y es hasta la J4, donde yo tengo los datos. ¿Sí? Por eso hay 4 datos que no me los contó. Vuelvo a hacer todo de nuevo para que lo vean. Bueno, si no copian entera, si no borran entera, no les deja borrar una parte porque es una matriz. ¿Sí? Cuando la borran, les tienen que borrar completa. La voy a escribir de nuevo porque tenía mal escrito el rango de datos, en mi caso. ¿Sí? Es hasta J, ¿sí? Y después lo que tenían es desde D. Hola, profesora de Paraná. Sí. Disculpe Sí, la díganme. tardanza. No, hay Ahí problema. entramos. Buenísimo. No los veía los de Paraná y me parecía raro. Sí. Estábamos trabajando, aclaro, con el mismo ejemplo que estuvimos trabajando al final de la clase pasada. ¿Sí? Ajá. Sí. ¿Está? Fíjense, ahí está la función frecuencia desde A1 hasta J4 y el rango que tenemos que tomar es las de los límites superiores. ¿Sí? Y como les dije acá, tecla mágica, o sea, primero lo que hacen es seleccionar todas las filas en donde quieren copiar la fórmula, ¿sí? Se posicionan, F2, Control Shift, ahí sí, ahí lo copié bien. Usando la función frecuencia, digamos, ustedes pueden saber la frecuencia absoluta de los datos, ¿sí? Ahí estamos. Todos lo pudieron hacer a este paso. Yo sé que es tedioso, digamos, hacer cada uno de los intervalos. En este caso son 6 nomás. Pero bueno, hay que sacar cada uno de los intervalos. Y esta es una forma, le dije, no está mal si ustedes se acostumbran al contar sí conjunto. ¿Cuál es el problema que tiene el contar sí conjunto? Que la condición no puede hacer referencia a una celda. ¿Qué significa? Que ustedes tienen que escribir que el número tiene que ser mayor o igual a 3,24 y no errarla y escribir 3,24, no pueden seleccionar la celda, las condiciones van entre comillas y si uno pone B2 es el valor carácter B2, ¿sí? No lo va a tomar como una celda. Si quieren, profesora, discúlpeme. Sí. Discúlpeme, para entender un poquito la fórmula. La fórmula es como que si nosotros estuviéramos como un conjunto de Newton, en donde ponemos los valores inferiores y mínimos y da aleatoriamente todo lo que va a seguir. No aleatoriamente. Bien. Acá es totalmente matemático. Matemáticamente. Sí, bien. Totalmente. La función ¿me preguntás por la función frecuencia del Excel? Claro, sí. La función frecuencia del Excel, yo le decía, por eso después termina quedando entre corchetes. Es una función que es como una matriz. ¿Qué significa? Bien. Devuelve datos tipo matricial. Todas las funciones tienen que devolver un único valor. Ese es el problema que tiene el Excel. Vieron que las funciones pueden devolver un solo valor. El problema es que devuelve uno solo, pero lo devuelve en una matriz. ¿Sí? Yo le estoy diciendo, sácame de estos datos que te muestro, cuáles entran dentro de cada límite inferior. Entonces, los devuelve en una matriz y para que me muestre todos los datos de esa matriz lo tengo que copiar de esta forma. Cuando la escribimos en el primer renglón,
los que nos estaba mostrando, digamos, los datos que había calculado eran toda la matriz, pero me estaba mostrando únicamente la posición 1 de su matriz, ¿sí? O sea, la frecuencia que tenía para el primer límite superior, ¿sí? Por eso lo ponemos así, entre corchetes, digamos, lo pone el Excel cuando lo copia de esta forma. Entonces, lo que hace es los datos que obtuvo en esa matriz los va mostrando en cada una de las celdas, ordenados, ¿sí? Pero la función frecuencia siempre devuelve una matriz, está devolviendo una matriz, un conjunto de valores. Como lo tiene que mostrar en una sola celda, como le dije, cuando lo escribimos en la primera, lo que nos mostraba era el primer valor de esa matriz, ¿sí? O sea, la frecuencia para el primer intervalo. Esto, que quede claro, es hay unas cuantas funciones un poquitito más complejas del Excel, que como tienen que devolver más de un valor, y como dijimos, las funciones devuelven un único valor, ¿cómo hago para devolver algo más complejo? Lo devuelvo adentro de un vector o adentro de una matriz, ¿sí? Entonces es un solo valor separado, digamos, una lista que tiene una serie de elementos. La función frecuencia devuelve una matriz, en donde tiene límite superior, la cantidad de frecuencia, el límite superior, la frecuencia. Acá estamos, digamos, mostrando la frecuencia para cada uno de esos límites. ¿Se entendió cómo copiarla, los pasos? Como les dije, si no se entendió, esto es práctica, 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 hasta que se acuerden. Yo le aclaro que lo doy primer cuatrimestre en otra materia que doy, segundo cuatrimestre con ustedes, y siempre me termino olvidando cuál es la secuencia de tecla, porque no es algo tan natural, que a uno le va a salir naturalmente la secuencia de teclas, pero bueno, yo lo voy a poner en un Excel para que lo tengan y lo refresquen a esa secuencia de teclas. Como les dije, si les resulta muy complejo y demás, la otra forma de pensar la frecuencia absoluta, que era como lo habíamos hecho, lo empezamos a hacer la clase pasada, es haciéndolo con la función contar sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que usamos? Ahí la estoy escribiendo, contar.sí.conjunto, en donde uno dice, contame. Primero lo que te pide es el rango de datos, ¿sí? Entonces, de nuevo, seleccionamos todos los datos de nuestra muestra, ¿sí? Lo primero que te pide la contar sí conjunto son los datos. Seleccionamos todos los datos de nuestra muestra y después nos pide el criterio. ¿Lo querés contar sí? ¿Qué pasa? ¿Qué tienen esos datos? Lo que tiene es que el criterio hay que escribirlo entre comillas. O sea, acuérdense, porque después le da error y no se acuerdan por qué. Contar sí, ¿y yo qué tengo que decir? Que los números sean menores o iguales a 3,3. Y lo que tiene es que hay que escribirlo al número. No puedo poner en el número mayor, disculpen, ¿cierto? Mayor o igual a 3,3. No puedo poner mayor o igual a esto porque les va a dar error, porque lo compara con el B10, como es una cadena de caracteres. Sí, lo toma, no te va a dar error, pero te está buscando aquellos que sean mayores o iguales a B10, ¿sí? Transforma eso a carácter. Porque como está entre comillas, esto es fijo. Por eso yo les decía, la contar va a andar, ¿sí? Si quieren, lo hacemos para el primero, 3,3, ¿sí? Comilla, para cerrar. Pero tienen que escribir los fijos a los números, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene? El día de mañana cambian los intervalos y la función frecuencia lo va a tomar solito, ¿sí? Si ustedes cambian los intervalos, su contar sí no va a andar bien, ¿sí? Cambian los límites superior e inferior y no va a andar. De nuevo tenemos que tener otro criterio. ¿Qué significa? Que los cuentes sí es mayor o igual a 3,3, pero tienen que ser menor a 3,77. Entonces ahí de nuevo nos pide el siguiente rango de datos. Para nosotros es exactamente el mismo, así que ponemos desde A1 hasta J4 en mi caso, ¿sí? Y el siguiente criterio para ese segundo rango, que en nuestro caso va a ser que sea menor a 3,77. ¿Sí? O sea, que me cuente los datos que son mayores o iguales a 3,3 y menores a 3,77. ¿Sí? Me da 3.
nuevamente, porque la frecuencia absoluta es 3. Esta misma fórmula no se puede copiar. O sea, acá vamos a tener que escribirla también de nuevo en cada uno. ¿Por qué? Porque el límite superior y el límite inferior van cambiando y hay que volver a escribirla, ¿sí? Y hay que escribir los números fijos, 3,77, 4,24, pero funciona, claro, no es que no funcione, en este caso son 6 intervalos. Si ustedes se sienten más seguros usando el contar sí conjunto, yo no los puedo obligar a usar el frecuencia, ¿sí? Lo que les digo es que es un poquitito más tedioso, ¿sí? El frecuencia lo escriben una vez y si se aprendieron la secuencia de teclas, copian y pegan bien, ¿sí? Y listo. Y si cambian los límites superiores, ustedes se dan cuenta que cambian la fórmula, frecuencia se va a actualizar automáticamente, ¿sí? No van a tener que, como en el contar, ir y cambiar todo, digamos, de nuevo. ¿Hasta ahí se entiende? Frecuencia absoluta la pueden usar con cualquiera de las dos fórmulas para sacar la frecuencia absoluta. ¿Qué no deberían hacer alumnos de una tecnicatura? Ir y contármelo a los datos. ¿Sí? Yo cuando veo, aclaro cuando corrijo el segundo TP que tienen que hacer esto, y veo que me pusieron fija la frecuencia, es porque fueron con el dedito contando la cantidad de datos que aparecían. Y se les va a complicar un poco, porque como les dije en el TP, yo les doy 300 observaciones, ¿sí? No les voy a dar 10, ni 20, ni 40. Contar en 300 observaciones, para eso necesito que se acostumbren a utilizar funciones, ¿sí? Acostúmbrense a usar las funciones para esas mismas cuestiones, porque cuando ustedes estén en su lugar de trabajo y como yo les decía, por ejemplo, tengan que sacar, ahora los que estén trabajando, el promedio con aplazos de todos los egresados de su regional, todos los egresados de su regional no son ni 2, ni 3, ni 4, ¿sí? Ustedes ese dato lo tienen y muchas veces son 3.000 egresados. Y no van a estar haciendo contando uno por uno en la planilla Excel. Lo que van a estar haciendo es utilizando las fórmulas del Excel. La idea del taller de matemática es enseñarlos a usar las fórmulas, ¿sí? Es esto de aprender a trabajar con fórmulas, ¿sí? Y a utilizar lo mejor que tiene el Excel. Acá les mostré dos formas distintas de hacer lo mismo, de sacar la frecuencia de los datos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Marcela. ¿Nos por están favor. quedando? Sí. ¿Quién me habló? Por favor, alguien. Paraná. Sí. Paraná. Me gustaría hacerlo otra vez. ¿Podría ser? ¿A cuál? Porque yo estoy cargando la estoy cargando a la computadora y quiero hacerlo con primero con la frecuencia absoluta, con la fórmula, y después Bueno. con la otra. ¿Podría ser así? Para que quede bien. Sí, Por favor. Sí. ¿Vos cargaste los datos y ya sacaste los límites? Pregunto. No, estoy cargándolo. Ahora. Hoy, bueno, lo que pasa es que temprano les mostré la forma de copiarlos del PDF para no tener que escribirlos uno por uno a los datos, porque por ahí obviamente se les complica escribir uno por uno los datos, ¿sí? En este caso el PDF no está protegido. El PDF digo que es donde están los datos de la clase, ¿sí? Sí. Ustedes pueden copiarlos y pegarlos por valor directamente en la planilla. ¿Vieron que el Excel tiene una opción especial de pegado por valor? Sí, Sí, acá dice pegado. Claro, dentro de las opciones vayan a pegar, no, depende de qué versión de Excel tienen, hay veces que hay que tildar valor o hay veces que está la opción como en este pegado por valor, ¿sí? Digo para que no se les lleve tanto tampoco, la idea no es que carguen uno a uno los datos y demorarse en eso. Sí. Sí. No, voy a llegar hasta esto y sigo con el TP. ¿O eso supiste? No. Sí, porque estoy viendo que son las 3:20 y... Sí. ¿Lo pudiste, Paraná, pudo copiar y pegar por valor? No, todavía no. Bueno. Discúlpeme. No hay problema. Que tengo la compu media lenta, eso es lo que pasa. Es No una hay versión problema, vieja y- no hay problema. ¿Sí?
Yo mientras voy Pero repasando... de igual forma, profesora, para que seamos más ágiles y no y pueda seguir. A mí me gustaría verlo como lo hizo, yo copio, veo cómo lo hace y después yo lo hago tranqui, así los minutos pasan y mis compañeros también. Sí. Bueno, lo que estuvimos haciendo, yo le decía, cuando ustedes tienen... La diferencia que tenemos con lo que veníamos trabajando es que tenemos una variable que es continua, ¿sí? Que puede tomar una gran cantidad de valores. Entonces, lo que primero que teníamos que hacer es decir, bueno, esto hay que trabajarlo por intervalos. Tiene que quedar claro que no puedo trabajar cada dato de forma atómica, sino que los tengo que trabajar por intervalos. Para poder trabajar por intervalos, yo le decía, bueno, lo primero que tienen que sacar es cuál es el menor valor dentro de su muestra. Para eso usamos la función mínimo de Excel. Saber cuál es el mayor de mi muestra, usamos la función máximo del Excel, ¿sí? Luego saber la cantidad de intervalos que tengo que definir, y le decía que la cantidad de intervalos es la raíz cuadrada del tamaño de mi muestra. En este caso el tamaño de mi muestra es 40, la raíz cuadrada, digamos, me daba 6 y decimales. Lo que hago es tomar el valor entero. Entonces yo digo, la cantidad de intervalos es 6. Lo siguiente era sacar la amplitud de cada intervalo. ¿Cuál? Digamos, la amplitud es definir el tamaño que va a tener cada intervalo, ¿sí? ¿Cómo hacíamos para sacar la amplitud de cada intervalo? El mayor valor menos el menor valor dividido 6, que es la cantidad de intervalos que me dio, ¿sí? Dividió la cantidad de intervalos. Ahí de nuevo yo les decía, si le da un número con muchos decimales, ustedes lo redondean. Bueno, y a partir de tener eso, empiezo a armar la tablita, con el límite inferior y el límite superior. Perdón, ¿puede ampliar un poquito ahí donde está parada para poder leer qué función es la que... ¿Cuál de las funciones? ¿Sí? Amplitud. Amplitud, ¿sí? Sí. ¿Dónde está el máximo? Amplitud. La amplitud, o sea, yo usé la función redondear para redondear las 2 decimales, pero siempre es el mayor valor. Fíjense que ahí les está diciendo, aclaro, B7, mi B7 es el mayor valor, ¿sí? B7, el mayor de los valores, ¿sí? Menos B6, que es mi menor valor, dividido 6, yo lo puse fijo, pero dividido la cantidad de intervalos, ¿sí? Como la cantidad de intervalos que tengo son 6, yo lo puse fijo, pero podríamos haberlo puesto dividido la cantidad, o sea, lo que tengo almacenado en esta celda, podría haber sido, ¿sí? Afuera tiene la función redondear porque yo lo redondeé para que me muestre únicamente 2 decimales, ¿sí? Ese redondear de todo, punto y coma 2, es para que me lo redondee a un número con 2 decimales. Si no coloco la función redondear, como para que ustedes lo vean, si yo no coloco la función redondear, me mostraba un número que tenía 5 o 6 decimales, porque obviamente estoy trabajando con una división, ¿sí? Marcela, yo algo estoy haciendo mal en esa función porque me da error cada vez que la hago. ¿Error qué? Me da error la función de amplitud. La función amplitud, explícame cómo la hiciste. Contame cómo la hiciste. ¿Pusiste igual? Cuando uno va a usar, digamos, operaciones matemáticas, lo primero tiene que poner Sí, el signo igual. Redondear. ¿Sí? Doble paréntesis. Sí. Valor mayor menos. Ajá. Valor menor, Sí. cierro paréntesis, dividido 6, que es la cantidad de intervalos, punto y coma, 2, Sí. para que lo resuelvan 2 decimales. Cierro paréntesis. Uh-huh. Acá, redondear. Mal escrito el nombre. Me da error. ¿Pero pusiste la función redondear? Después de redondear, pregunta una pregunta.
Después de redondear tenés que tener 2 paréntesis. ¿Por Sí. qué 2 paréntesis? El paréntesis de redondear y el paréntesis de tu menos. ¿Sí? Sí, creo que mi computadora tiene otro nombre, la función redondear. Bueno, eso fíjense, porque puede estar con otro nombre. Siempre cuando ustedes se apoyan en una digamos, ponen igual, yo lo voy a ir haciendo como para que quede claro, ponen igual y empiezan a escribir, el Excel les da una ayuda. Fíjense que yo escribo re y abajo me aparecen todas las funciones que empiecen con re. Escribo re do y ya me aparecen únicamente las que empiezan con re do, ¿sí? Fíjense que hay varias, yo uso redondear. Re, do, mi. No, hay otra que es re do mi. Claro, no es la misma. No, la que dice redondear solito. No quiero que usen ni la redondear más. Redondear más, redondea al número mayor. Redondear menos, redondea al número menor. Redondear impar, redondea al impar más cercano. Redondear par al par más cercano. Hay Solo una que es redondear. redondear solita. Redondear solita. ¿Sí? Redondear Dale, sola. enter, ahí. Bueno, no, tengo que seguir escribiendo. Redondear Gracias. solita, paréntesis. Tenés que dar enter para que tome la función. Si no, no te la toma. No. Allá arriba. Allá arriba le tenés que dar el enter. Para que ¿Acá? te la tome. Cuando vos empecés a escribir el redondear ahí arriba, escribirlo allá arriba el redondear. Allá arriba. Posicionate en la celda y escribirlo por acá por el nombre. Cuando te parezca, Está bien. cuando te parezca la función, Seleccionenla, o sea, para no escribirla con cuando te error de parece, última, dale enter. No, pero no es esa. Redondear tiene que ser. muévanse hacia redondear, Ahí va. o sea, les Ahora aparece una sí, serie de sí. funciones. Está abierto el micrófono. Máximo. No, Y acá con- claro, van a la celda en donde tienen el máximo, Menos. ¿sí? Mínimo. El máximo menos el mínimo tienen que quedarles entre paréntesis para que haga primero esa operación antes de la división, ¿sí? Por eso lo ponemos entre paréntesis. Necesito que haga el máximo menos el mínimo y después divida por la cantidad de intervalos. Si no ponemos entre paréntesis eso, lo primero que hace es el máximo y le resta el mínimo dividido 6, ¿sí? Que no es lo que queremos hacer nosotros. Por eso digo que máximo menos mínimo, fíjense bien de tenerlo entre paréntesis. Tienen, no sé si lo ven ahí, pero con el redondear lo que les debería quedar es algo de esta forma. Redondear, doble paréntesis, porque es el paréntesis del redondear y el paréntesis de la resta, ¿sí? Y fíjense que cada paréntesis el Excel se los va escribiendo con un color, cada par de paréntesis, cosa de que se den cuenta dónde cierra cada uno, ¿sí? ¿Quedó? ¿Salió? Sí, ya está. ¿Ya está? En este caso, como yo lo redondeé a 2 decimales, como les dije, me da 0,47. Porque le puse que me lo redondeé a un número con 2 decimales únicamente. Marcela, el error que yo estaba cometiendo cuando dividía por el número de intervalos, en lugar de poner la barra de división, ponía los 2 puntos. Ah, estamos. Los 2 puntos para el Excel es más que nada marcar un intervalo de datos. ¿Vieron cuando ustedes le ponen un rango de celdas? Las separa ese rango de celda con los 2 puntos. ¿Sí? Claro, ese era el error mío. Estamos. Bueno, ahora quedó. Gracias. No hay problema. Estamos. Una vez que uno tiene la cantidad de intervalos y la amplitud de los intervalos, lo que hace es sacar cada uno de los intervalos, ¿sí?
armar cada uno de los intervalos. Yo le decía que lo ideal es empezar el primer intervalo que empiece con el valor mínimo. Por eso yo puse el primer intervalo, le puse que el límite inferior es 3,3. Es el valor mínimo. Y el límite superior siempre va a ser el valor mínimo más la amplitud del intervalo que yo recién saqué. ¿Sí? Entonces tengo 3,3 más 0,47, el límite superior del primer intervalo. Acá tienen la fórmula, digamos, si necesitan ver, límite inferior más la amplitud del intervalo. ¿Sí? Entonces ahí me va a dar el límite superior de mi primer intervalo. Y de la misma forma voy sacando cada uno de los 6 intervalos. El siguiente intervalo, ¿qué digo? El límite inferior es lo que era el límite superior del anterior. Siempre el límite inferior igual al límite superior del anterior intervalo. Límite superior es límite inferior más amplitud. Y de la misma forma automáticamente saco todos los intervalos. Verificación que tengo que hacer, como les dije, es fijarme que el valor mínimo y el valor máximo hayan quedado incluidos en los intervalos. Y en este caso el valor mínimo sí está incluido en el primer intervalo, el valor máximo está incluido en el último intervalo. ¿Sí? Esa es una verificación interna que ustedes tienen que hacer para ver si realmente definieron bien la amplitud de los intervalos. ¿Hasta ahí se entiende? Profesora, lo único que yo estoy probando acá en mi computadora, capaz yo tengo Excel online, no sé. Ah, tenés un Excel. Sí, y es contabilidad. Entonces me dice cantidad de intervalos contables o de bursátil, una cosa así. Claro, no, pero la cantidad de intervalos que vos tenés que hacer, lo hacés con la raíz cuadrada, ¿sí? Aclaro. Sí. La cantidad de intervalos raíz cuadrada de 40. En este caso sería de 40, que es la cantidad de observaciones. Usás la función raíz, ¿sí? La función que tenés que usar es la función raíz. Fíjate que yo ahí lo que hice es usar la función raíz del número 40. ¿Sí? O sea, no busques una función contable ni nada por el estilo. Hago el raíz. Yo lo único que la vas a ver un poquito distinta porque lo que le puse es el redondear para que me lo redondee a un número entero. O sea, lo puse redondear con 0 decimales. Por lo cual me lo redondeó a un número entero. ¿Sí? Por eso me dio 6. ¿Lo podríamos traer en grande? ¿Lo podríamos traer en grande? Está, mirá, es esto. Está acá. Más grande acá, es esta fórmula. ¿Sí? Lo que yo te digo es, vos tenés que hacer la raíz de 40, ¿estamos de acuerdo? La raíz del número 40, lo único que yo le apliqué la función redondear con 0 decimales para que me quede un número entero. ¿Sí? Es la raíz del número 40, que es mi cantidad de observaciones. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Pudieron ver esto? Sí, yo lo estoy haciendo. Estamos. Gente, ¿alguno que haya tenido la planillita un poco más avanzada, pudo sacar la frecuencia? ¿Hicieron la frecuencia con alguna fórmula? La frecuencia absoluta estoy hablando, ¿sí? ¿Pudieron sacar la frecuencia con el contar sí conjunto o con la función frecuencia? ¿No? ¿Ninguno?
más que nada por el horario, seguimos trabajando con esto, pero más que nada por el horario. ¿Alguno de los que está en algún aula me quiere hacer alguna consulta acerca del trabajo práctico? ¿O a todos les va perfecto? ¿O ni siquiera lo empezaron a hacer, lo cual me preocupa? Si no hay dudas. Profe, en Sí. el trabajo práctico, en el segundo ejercicio, Sí. que pide el ejercicio 2, que es el de la industria de escobas. Ajá. Todos tienen uno distinto en el 2, aclaro, así que sí. Ah, bien. ¿La ecuación puede ser una recta? Porque yo no puedo encontrar una ecuación. No, todos tienen ecuación de la recta en todos los problemas, sí. Ah, Sí, hay bien, una bien. Yo ecuación buscaba una lineal. ecuación cuadrática. Y digo, No, para encontrar no, el máximo de no, producción, no. pensé que tenía que buscar No, una ecuación pero- cuadrática. No, Y pero la les pide el encontraba. máximo. Claro, no, les pide el máximo de producción con una condición. Claro, O sea, hay una claro. condición puesta ahí. O sea, yo Está entiendo perfecto, sí. una función lineal, el máximo es el infinito, pero ¿cuál es el máximo que debería producir para? Y tienen unas condiciones ahí. Ah, ¿sí? perfecto, perfecto. Me No, estaba todo- rompiendo la cabeza con eso. No. Todos los grupos tienen a lo mejor diferentes problemas, pero el segundo ejercicio es una función lineal en todos, ¿sí? Bien. Ninguno es que tiene una cuadrática, no les quise complicar tanto la vida. No. Tienen una función Gracias. lineal, ¿sí? Gracias, ¿Estamos? gracias. Esa es mi consulta. No. Bueno, listo, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta del TP? Profe de resistencia, Sí. dos consultas. Una, nosotros le subimos el trabajo práctico de uno de los grupos, cipeado en dos archivos. Uno en Word, donde están todo el desglose de las fórmulas, y otro Excel con varias hojas donde están los gráficos. ¿Está bien? Bueno. Los gráficos, cuando hacemos los gráficos, los dos primeros gráficos que contenían varios datos que eran de todas las provincias, Ajá. es como las líneas quedan muy juntas, está en la fórmula y todo, pero es normal que quede así. Se puede ampliar el rango. No se preocupen que yo lo que voy a hacer es agrandar un poco sus gráficos. ¿Qué significa agrandar? No solo el zoom, sino uno, por ahí son detalles en el Excel, le puede decir cuál es la división que uno va a utilizar en los ejes. Si le quedaron muy juntos, muchas veces es porque el del Excel, la numeración que está utilizando va de 10 en 10 o de 100 en 100, y uno le puede decir que el eje de las X se mueva de a 1, ¿sí? Y entonces se los agranda. Aclaro eso, Claro, el rango. nosotros lo hicimos con escala de 100, si bajamos la escala a 50 o a 20, sí se va agrandando. Claro, El tema exacto. es que era por eso, le digo, nosotros hicimos en escala 100, Sí. los resultados son los mismos. No, los resultados son exactamente lo mismo, es visualmente, nada más que lo que cambia es cómo lo ves al gráfico. El gráfico sigue siendo el mismo, lo único que si yo pongo una escala de 50, digamos, los datos obviamente se van a ver mejor en el gráfico, ¿sí? Ok, Pero no hay esta sigue problema siendo entonces con exactamente eso. la misma. No hay problema con que No, la escala sea no. de 100, usted lo agranda. No hay problema. Yo lo agrando para verla bien, nada más que eso, ¿sí? Cambio la escala. Vamos, yo les cambio la escala nomás para ver eso. Sí. Okay. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas del TP? ¿No? Bueno, seguimos trabajando con esto de, digamos, la parte estadística, ¿les parece? En el ratito que nos queda. Todos pudieron recibir. Sí, Profe, dígame. de resistencia, nosotros tenemos que cortar porque hay otra videoconferencia ahora, no hay problema, no se va a dar ningún No, tema nosotros vamos a seguir trabajando con este ejercicio, no voy a avanzar más que con este ejercicio.
para que todos lo puedan, digamos, tener completo, ¿sí? Ok, No hay gracias. problema. Buen fin de- No, de nada. Gente, seguimos trabajando con este ejercicio. Lo que les decía es, el paso siguiente a sacar la cantidad de intervalos y la amplitud es definir los intervalos. Definir los intervalos es describir cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior, ¿sí? Saber claramente cuál es cada uno de esos límites. ¿Todos pudieron hacer el tema de sacar cada uno de los intervalos? De estos 6 intervalos. ¿Lo están haciendo? Marcela, de Venado Tuerto, yo estoy mirando atenta todo lo que estás haciendo porque generalmente trae la compu mi compañera y hoy no vino, así que después lo practicaré cuando esté con mi máquina. Espero me salga. Estamos. Listo, estamos. Esto, aclaro como les dije hoy temprano, las herramientas automáticas como el Excel y demás los van a ayudar mucho en todas las tareas que ustedes hagan en cada una de sus áreas, pero no hay otra forma, digamos, de aprender a utilizarlas que usándolas, ¿sí? No hay otra forma. Ustedes pueden ver 50 tutoriales, porque hay muchísimos tutoriales, leerse todos los cursos que quieran, pero por eso les digo, practíquenlo en la máquina, porque a uno puede leer y la función la entiende, y fíjense hoy lo que pasaba, hasta que no la escriben y se dan cuenta que les da error y la corrigen y aprenden a partir de ese error, imposible, digamos, aprenderlo. En estas cuestiones hay que usarlo, usar las fórmulas, escribirlas, probarlas. Como les dije, el error se lo va a dar en el lugar que ustedes menos estén controlando, menos, digamos, dudas tengan, ahí van a tener el error, ¿sí? Aclaro, como les decía, la función frecuencia yo la uso en los 2 cuatrimestres, en 2 materias que doy, y siempre hasta que me acuerdo la secuencia de teclas, me pasa como hoy, 10 minutitos probando otra secuencia de teclas hasta que por fin la encontré, ¿sí? Entonces el Excel es probarlo, ¿sí? Probarlo, aprender a usar sus funciones y demás. Yo les puedo mostrar cómo se hace, pero si ustedes no lo hacen, les aseguro que no lo van a aprender, ¿sí? Por eso les digo, yo les muestro el Excel en el momento, pero intenten hacer cada una de estas cuestiones, porque es ahí donde van a descubrir, digamos, dónde normalmente se equivocan, cuál es el error y demás. Acá lo que estuvimos trabajando es, definimos cada uno de los intervalos, como yo les dije, acá lo tengo, digamos, a los 6 intervalos con su límite inferior y su límite superior, y lo siguiente que uno tenía que sacar era la frecuencia absoluta, que lo hicimos de 2 formas distintas. Lo hicimos con la función frecuencia, que les mostré. La función frecuencia lo que tiene es que para copiarla a las otras filas hay que utilizar una secuencia de teclas muy particular, ¿sí? No es copiarla como a cualquier otra fórmula que uno la arrastra con el mouse y la copia, ¿sí? La función frecuencia tiene otra forma de copiado, que por eso le dije, hay que practicarla. Y después también hicimos otra forma de sacar la frecuencia, que era con el contar sí, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos contar sí, un conjunto de datos, ¿sí? Cumple con unas ciertas condiciones, que en este caso son 2 condiciones. Los cuentos sí son mayores o iguales al límite inferior y son menores al límite superior, ¿sí? Esas serían las 2 condiciones que vamos poniendo en el contar sí conjunto, que es el que utilizamos. De cualquiera de las 2 formas, lo que están sacando es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, para que quede claro el concepto, es la cantidad de datos dentro de mi muestra que se encuentran dentro de ese intervalo. O sea, este 14 lo que me está diciendo que tengo 14 valores dentro de mi muestra que son mayores o iguales a 4,24 y menores a 4,71. 14 fotocopiadoras, porque este era el precio de la fotocopia, 14 fotocopiadoras de la zona venden la fotocopia A3 a un valor
mayor o igual a 4 pesos con 24 y menor a 4,71. Eso es lo que me está diciendo la frecuencia absoluta para que quede claro como concepto, ¿sí? Una vez que sacaron la frecuencia absoluta para cada uno de los intervalos, yo decía siempre hacer una verificación de suma. Sería como el intervalo Si más mis 40 representativo valores ese. tienen que estar en alguno de esos intervalos. Hay alguna regional que creo que me está haciendo una pregunta. No, si el 14 ese significa que sería el intervalo más representativo. Exacto, ese es el intervalo con mayor frecuencia, en donde tengo mayor cantidad, digamos, de datos, ¿sí? En este caso, la mayoría de los valores se agrupan en ese intervalo, ¿sí? ¿Estamos? Una vez que uno sacó la frecuencia absoluta, digamos, lo que queda por ahí por sacar es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿cómo se sacaba? ¿Sí? La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta para cada uno de los intervalos. Yo lo voy escribiendo acá, ¿sí? La frecuencia relativa, no estoy sacando las acumuladas. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido el tamaño de mi intervalo, ¿sí? En este caso, fíjense que para el primero me da 0,075, ¿sí? Para el segundo intervalo, 0,7, dividido 40, disculpen, tengo 1040, 0,175. Y fíjense lo que recién decía su compañera, ¿sí? Lo que recién comentaba su compañera que estaba diciendo que el tercer intervalo es donde hay mayor cantidad de datos. Fíjense que cuando yo saco la frecuencia relativa, me dice que el 35% de los datos de mi muestra están dentro de ese intervalo. Ese 0,35 lo que me está diciendo es eso, ¿sí? Acuérdense que ese es un valor de probabilidad, por eso está escrito entre valores de 0 y 1, ¿sí? 0,35. 0,35 sería la probabilidad que existe que alguno de los datos de mi muestra esté dentro de ese rango, de ese intervalo. O viéndolo desde el punto de vista de la probabilidad, uno dice, el 35% de mis datos, el 35% de los datos de mi muestra están dentro de ese intervalo. Por eso es el intervalo más representativo. Fíjense que los otros tienen un valor mucho más chico. El primer intervalo da 7,5%, el segundo intervalo les da 17,5%, el cuarto también da 17,5%, ¿sí? Si sacan la frecuencia relativa. Acuérdense que la frecuencia relativa siempre es frecuencia absoluta dividido el tamaño de la muestra. El tamaño de nuestra muestra es 40. Tengo 40 datos, ¿sí? Cuando hablo de tamaño de la muestra, significa cuántos datos yo pude tomar, ¿sí? Cuántos datos tengo para estudiar, para evaluar. Y ahí saqué la frecuencia relativa para cada uno de estos intervalos. Otra verificación que uno normalmente tiene que hacer es sumar todas las frecuencias relativas y esto siempre debería dar un número 1 o lo más cercano a 1 posible, ¿sí? En este caso me da exactamente 1, ¿sí? Que significa el 100% de los datos están dentro de alguno de estos intervalos, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿qué tareita les doy? Para el martes, por la hora que estamos, ¿sí? Yo sé que, tareita que les doy, que trabajen sobre esta muestra de datos e intenten hacer la tablita, esta tabla donde esté cada uno de los intervalos, ¿sí? La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, que es lo que estuvimos haciendo hoy en clase,
Y si pueden hacerla acumulada, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. ¿Por qué? Porque el martes de la clase que viene, a partir de esos datos que hayan obtenido, vamos a hacer un análisis. ¿Qué significan esos datos que obtuvimos? ¿Sí? ¿Para qué me podrían llegar a servir esos datos que estamos obteniendo? Tareita, trabajar sobre estos datos que estuvimos trabajando en clase. No les doy otra muestra de datos, nada. Trabajemos sobre estos datos para poder después en clase trabajar, ¿sí? Lo que yo querría es que ustedes terminen obteniendo una tabla lo más parecido posible a esta. No van a haber dos tablas iguales porque muchas veces los intervalos lo pueden definir distinto, ¿sí? Como les dije, acá están tomados con una amplitud de 0,5. En el apunte, la amplitud está dada de 0,5. Lo que estábamos haciendo recién en clase, la amplitud de cada intervalo estaba tomada como de 0,47. ¿Sí? Entonces, obviamente, la tabla no va a ser exactamente igual. Según la amplitud del intervalo, va a depender también la frecuencia que ustedes obtengan para cada uno de esos intervalos. Lo que me interesaría es que para el martes cada regional haya podido elaborar esta tabla, ¿sí? Diciéndome cuáles, digamos, qué valores le dio cada una de estas columnas, que obviamente no debería, si toman un intervalo diferente en amplitud a 0,5, obviamente no van a tener los mismos valores o podrían no tener los mismos valores, ¿sí? ¿Se entiende, profesora? la tarea? Sí, se No entiende. nos dé más, por favor. No nos dé más. Tienen una evaluación también que hacer, eso no se las recuerdo, ¿no? Sí, tenemos que terminar el trabajo, hacer la evaluación. Tenemos que lavar, tenemos que planchar, sacar la blusa. Bueno, chicos, no se quejen. Yo estoy haciendo el doctorado y hoy curso hasta las 9 de la noche y mañana hasta la 1 de la tarde acá. Si quieren me traigo la cama y me quedo a vivir acá en Tecnológica. Así que bueno, no se quejen que a mí me falta todavía hasta las 9 de la noche, no termino de cursar. Dentro de una hora me siento yo acá en esta misma aula de alumna. Y en La Plata, que en este momento no veo nada, tengo compañeros cursando también. Así que no se quejen. Profe, Sí. profesora, discúlpeme, yo entré al campo virtual y yo no aparezco porque yo esta materia, la parte de matemática la tenía probada. Ajá. Y yo entraría en esta parte en la probabilidad. Y a mí no me Ajá. aparece, me parece que no estoy. No, vos no ves álgebra y estadística como materia. O sea, vos no ves el aula de álgebra. No, veo taller de matemática, todo lo que está en el campus, pero yo tengo hasta clase 1, clase 2, gráficos con No, Excel. No, Claro. porque estamos claro, el problema es que los contenidos se estaban subiendo más que nada en álgebra y estadística. Por el Bien. taller de matemática vos me podés mandar un mensaje, fíjate desde ahí, mandame un mensaje, así yo te asocio al aula de álgebra, porque lo que está, las filmaciones y demás los chicos las están subiendo en el aula de álgebra. Ah, bueno. Bueno, Mandame eso un es un gran mensaje, detalle. ahí Sí. fíjate, mandame un mensaje y yo hoy mismo ya te asocio, ¿sí? Te sumo Bueno. al aula de álgebra, ¿sí? Bueno, por favor, porque si no, sí, no voy a poder hacer nada. Sí, por eso. Vos desde ahí me podés, digamos, desde el aula del taller, como yo soy la docente también, me podés mandar Sí. un mensaje y avísame, no estoy en el aula de álgebra, ¿sí? Bueno, ahí está. Apellido. Yo se lo... Apellido tuyo. Silvano. Silvano, cualquier cosa, si Silvano no me Enrique. llega el mensaje, bueno, si no me llega el mensaje yo veo de sumarte, ¿sí? Bueno, gracias, No, de nada. Bueno, buenas tardes a todos y nos estamos viendo el martes que viene, ¿sí? Con tarea y con evaluación y con el trabajo práctico. O sea, como tienen razón, les dejé demasiada tarea, pero bueno, ya salió. Estamos. Ya está. Bueno, nos vemos. Chao, buen fin Nos de vemos, semana para hasta luego. todos. Chao, hasta luego. Gracias, igualmente. Chao.